Hoy continuamos con nuestra serie de estudio de católicos y evangélicos, diferencias y similitudes. Y esta sesión es una continuación de la sesión de la semana pasada, porque como recordarán, estábamos analizando cuáles son las similitudes y diferencias en cuanto a la revelación de Dios. Y decíamos que hay tres áreas de controversia entre católicos y evangélicos en cuanto a la revelación. Y cuando hablo de revelación, hablo de ese gesto de Dios de darse a conocer. Y nosotros entendemos una cosa en cuanto a la revelación y los católicos entienden otra cosa en cuanto a cómo Dios se nos da a conocer. Tenemos nuestras similitudes y nuestras diferencias. Entonces vimos, por un lado, la primera área de controversia, la vimos la semana pasada y vimos una parte de la segunda. La primera área de controversia es la extensión del canon. Recuerde que canon, habíamos dicho que significa vara de medir, pero canon también en el contexto teológico significa el grupo de libros que se considera canónico, que se considera revelado, divinamente revelado, y hablábamos de un canon, un grupo de libros que los católicos consideran revelados y los evangélicos consideran otro grupo de libros. Vamos a ver algunos detallitos de eso en un momento. En segundo lugar, vimos la suficiencia del canon y vimos algunos aspectos de eso. O sea, ya si entendemos nosotros que este es el canon, bueno, ¿es ese canon suficiente para yo vivir mi vida y para obtener salvación? ¿Qué consideran los católicos? El canon de ellos lo consideran suficiente, sí o no. Y por último, la tercera área de controversia es la autoridad. Eso no lo vimos la semana pasada, lo vamos a ver hoy. La autoridad para interpretar la revelación. O sea, una vez sabemos de dónde viene la revelación, tanto católico como evangélico, bueno, ¿quién tiene la autoridad para interpretarla? Eso lo vamos a ver en el día de hoy. Pero a manera de repaso, y como les digo, de repaso rápido, dijimos, esto fue parte de nuestra conclusión la semana pasada, la extensión del canon. Decíamos como nota que tanto católicos romanos como protestantes o evangélicos están de acuerdo en la inspiración y autoridad divina de los 66 libros que forman parte de la Biblia protestante, del canon protestante, que es la Biblia que nosotros tenemos. O sea, los católicos romanos entienden que esos 66 libros son divinamente inspirados y nosotros también. Ahora bien, en el canon católico romano hay un Antiguo Testamento, hay un Nuevo Testamento, igual que en el canon protestante. Estoy ya viendo el cuadro. El Nuevo Testamento de los católicos tiene 27 libros, el Nuevo Testamento de los protestantes tiene 27 libros, igual, el mismo grupo de libros. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, el canon católico, el grupo de libros católicos son 39 libros, iguales a los nuestros, más 7 libros adicionales, más 4 adiciones a 2 libros, al libro de Daniel y al libro de Esther. O sea que ellos tienen un canon más extenso. Ellos consideran que esos 7 libros y esas 4 adiciones son también divinamente inspiradas o divinamente inspirados. Son porciones o libros divinamente inspirados. Y ahí obviamente, como identificamos la semana pasada, hay una diferencia significativa en lo que es la extensión de nuestras escrituras y las escrituras de los católicos romanos, que es de significancia, porque estamos hablando, estos 7 libros más esas 4 adiciones, representan aproximadamente como 3/4 partes del Nuevo Testamento en términos de cantidad de material. O sea que es mucho material adicional en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento católico. Y esa fue la primera cosa que vimos la semana pasada. La segunda pregunta que comenzamos a hacernos y que vamos a continuar hoy y luego vamos a continuar a la tercera, era bien, pues si los católicos romanos entienden que este es su canon, son 73 libros que ellos tienen. Nosotros tenemos 66 libros. Bien, ¿es suficiente para ellos ese canon, ese grupo de libros divinamente revelados, según su teología? ¿Es suficiente para ellos
normar toda su vida en términos de lo que ellos creen y de lo que ellos viven? ¿O no es suficiente? ¿O ellos recurren a otra cosa? Esa es la pregunta que estamos tratando de responder en los próximos minutos. ¿Qué tan suficiente o si es suficiente el canon? La respuesta católica romana es la siguiente, y voy a citar el Catecismo Católico en su artículo 80. Dicen lo siguiente: la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Si se fijan, hay algo sutil aquí que indica que tanto la tradición como las Sagradas Escrituras son una sola cosa, están compenetradas y surgen de una misma fuente. ¿De qué fuente surgió las Escrituras? De Dios. Por lo tanto, ellos indican implícitamente aquí que también la tradición viene de Dios y de hecho, como vamos a presentar en un momento, para el católico romano, el canon escritural se complementa con la tradición apostólica y todo es una sola revelación. O sea, la revelación de Dios del católico romano no es solo las Escrituras, sino que también viene acompañado de la tradición apostólica, que es muchos materiales que ha escrito la Iglesia a lo largo de su historia. Y hay muchas cosas que se creen en esa tradición, que es parte de la doctrina católica, que no es parte de las Escrituras, pero que ellos lo consideran como todo, un todo unido, digamos. Miren, explicando un poco esto para que lo podamos entender y no se quede abstracto, miren cómo lo pone un famoso concilio, el Concilio de Trento, en su cuarta sesión. El Concilio de Trento fue el concilio que se llevó a cabo luego de la Reforma Protestante. Es un concilio muy importante porque fue en ese concilio que se integraron oficialmente esos 7 libros adicionales más las 4 adiciones. Fue en ese concilio. Y en su cuarta sesión, ellos llegan a esta conclusión. Miren la fórmula arriba: revelación de Dios es igual a Escrituras más tradición de la Iglesia. Un todo unido. Miren cómo lo ponen en el texto. Esto es textual del Concilio de Trento, del año 1545 al 63. El Evangelio prometido en la Divina Escritura por los profetas fue promulgado primeramente de su propia boca por Jesucristo, Hijo de Dios y Señor nuestro, y mandó a sus apóstoles a que lo predicasen a toda criatura, conducente a nuestra salvación y reglas de costumbres, considerando que esta verdad y disciplina, ¿qué verdad y disciplina? El Evangelio. Esta verdad y disciplina y las reglas de costumbres, ahí está la disciplina, están contenidos en los libros escritos y en las tradiciones no escritas. ¿Se fijan cómo ahora la autoridad para la vida del católico romano, según su doctrina, es la Escritura y la tradición? Y esa tradición incluye muchas cosas. Eso es muy importante porque entonces el católico romano va a creer y a hacer muchas cosas que no son escriturales, no son bíblicas. ¿Por qué? Porque en su entendimiento doctrinal hay una fuente adicional de creencia y de práctica que es la tradición. Y como les dije, en la tradición se incluyen los concilios que se han tenido a través de la historia, las interpretaciones de la Biblia que ellos mismos han hecho a través de la historia, e incluso algunas costumbres locales que no están, ni son comentarios de la Biblia, ni forman parte de los concilios, pero sencillamente ya se han hecho uso y costumbre de una comunidad de la iglesia y ya es parte de su tradición y se cree como un dogma de fe o se lleva a cabo como una tradición. Entonces, eso nos va a llevar a muchas diferencias en nuestras actuaciones debido a, como les dije, que ellos consolidan en revelación es escrituras más todo lo que es la tradición. La Enciclopedia Católica
interpretando el Concilio de Trento. Oigan, miren lo que dice. Esto es la Enciclopedia Católica. Esto no es una fuente cristiana evangélica, digamos. Es una fuente católica que interpreta el Concilio de Trento. Más claro todavía. Miren cómo lo pone. El concilio sostenía que hay tradiciones divinas no contenidas en la Sagrada Escritura. Revelaciones hechas a los apóstoles, ya sea oralmente por Jesucristo, del Espíritu Santo y transmitida por los apóstoles a la iglesia. La Sagrada Escritura no es, por tanto, la única fuente teológica de la revelación hecha por Dios a su iglesia. Lado a lado con la Escritura está la tradición. Lado a lado con la revelación escrita está la revelación oral. Dando esto por sentado, es imposible quedar satisfecho con solo la Biblia para solucionar todas las cuestiones dogmáticas. O sea que la última parte, las últimas líneas, es como ya lo que ellos están tratando de comunicar. Lado a lado con la Escritura está la tradición. La tradición es todo lo que oralmente se ha transmitido a través de los apóstoles, según su entendimiento, los obispos, los sacerdotes, las comunidades católicas, se ha transmitido verbalmente y eso va formando parte de la tradición y va formando parte de nuestras creencias y se va haciendo como un cuerpo de creencia y práctica que difiere de la Biblia, pero que ellos creen que es parte de la revelación de Dios y le atribuyen autoridad sobre su vida a este cuerpo tradicional de cosas. Entonces, ahí vemos una diferencia sustancial con el entendimiento evangélico de lo que es la revelación. Yo voy más adelante a hablar de eso. El entendimiento evangélico de lo que es revelación, nosotros decimos, Dios se ha revelado. Sí, ahí coincidimos con el católico romano, Dios se ha revelado. Ahí coincidimos. Por medio de su palabra. Nosotros sabemos que hay otras formas de revelación. La creación es una forma de Dios revelarse porque la propia Biblia lo dice. La conciencia humana, la propia Biblia dice que Dios se ha revelado en la conciencia humana. El sentido del bien y del mal, bueno, en la conciencia humana y el sentido de Dios también, el sentido de que hay un Dios. También Romanos 1 habla de eso. O sea, son otras formas de revelación, pero la única forma de conocer a Dios es la palabra escrita, las escrituras. Solo la Biblia es la autoridad en materia de lo que yo creo y practico en mi vida. Y ahí ese solo, esa palabra ahí, lo clave es solo, porque ellos tienen la escritura como su autoridad. Pero el evangélico dice, solo la escritura. El católico romano dice, la escritura más la tradición. Lo que se ha creído en comunidades y en padres apostólicos y padres de la iglesia y y ha llegado hasta nosotros. Entonces ahí hay una diferencia sustancial. Las razones que ellos dan, las razones que dan los católicos romanos para este entendimiento es el siguiente. Primero, la Biblia no enseña, dice el católico romano, en ningún lugar que ella es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos saber. La Biblia no enseña eso, plantea el católico romano. En segundo lugar, la Biblia enseña la autoridad y la preferencia por la tradición. Miren este pasaje, cómo ellos lo interpretan como una forma de decir que la tradición oral es importante, tan importante como la escritura. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya sea de palabra, ya sea o ya por carta nuestra. Fíjense cómo ellos dicen, ese texto indica que Pablo le enseñó a estos hermanos doctrinas de palabra y por carta. Ahí está, según la doctrina católica, la tradición presente, la tradición verbal, cosas que se han enseñado que no están escritas. ¿Ok? Esa es su interpretación de ese texto. Miren otro pasaje donde Juan le escribe a sus discípulos y les dice, tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta. Pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Fíjate que ahí Juan se va a reunir con esa persona, con esa comunidad,
lo va a ver cara a cara y le va a enseñar cosas orales que no han sido escritas y que no están en la Escritura. Y el entendimiento es que entonces hay diseminadas en el pueblo de Dios cosas, creencias que no han sido escritas en la Biblia. Y por último, la doctrina católica en este sentido entiende que la Biblia no puede ser interpretada correctamente sin la tradición. La tradición es necesaria para interpretar la Biblia. Se requiere del magisterio. Ahí vamos a entrar en otro tema, del magisterio, porque el magisterio lo que hace, en pocas palabras, es una forma de interpretar, es el órgano de interpretación de la Iglesia Católica. Lo vamos a ver. Entonces, toma la tradición y le aplica la tradición a los entendimientos de los textos. Entonces ellos dicen que la tradición es útil para la interpretación bíblica. Yo voy a entrar entonces en el tercer punto aquí, que era la tercera área de controversia, que tenía que ver con la autoridad para interpretar la revelación, y es el magisterio, porque ahí terminamos este segundo punto, aunque voy a volver sobre algunas cosas. Se van a dar cuenta que es difícil poner tanto material, hay mucho material, tanto del pensamiento católico como del pensamiento protestante, para poderlo poner en una sola presentación, y por eso voy a tener que saltar algunas cosas en aras de la brevedad. Entonces, hablando del tema de la interpretación, esta es la tercera área de controversia. ¿El canon de ellos es diferente? Lo primero, el punto número uno, el canon de ellos es diferente. Ellos tienen libros apócrifos, 7 libros más 4 adiciones. Número 2, la suficiencia del canon. Ellos le agregan, además del canon, además de la escritura, la tradición es una autoridad para ellos. La tradición histórica es una autoridad para ellos. Y número 3, la autoridad para interpretar la revelación, para interpretar la Biblia y para interpretar la tradición. ¿Quién lo interpreta? El católico dice, el magisterio. El magisterio de la iglesia tiene que interpretar, tiene la autoridad de interpretar la Biblia y la tradición. Y esto es lo que dice en su artículo 85 el Catecismo Católico. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, miren ahí, miren la sutileza con la que se indica qué es palabra de Dios, oral o escrita. ¿Qué hay ahí? Ahí hay 2 componentes. El oral es la tradición, lo que se cree, lo que la gente dice que cree tradicionalmente, y la escrita es las escrituras. Entonces, vuelvo a comenzar. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, que es el Papa. O sea, que en el entendimiento católico de la revelación y de la interpretación, el único órgano que tiene autoridad para interpretar de manera categórica la Biblia es el magisterio de la iglesia, que está compuesto por el Papa y por los obispos en comunión con el Papa. Hay obispos que no están en comunión con el Papa por diversas razones históricas y no son parte de la comunión con el Papa. ¿Okay? Entonces es ese magisterio, ese órgano no necesariamente tiene que reunirse, a veces se reúnen en concilios, se reúnen y toman decisiones y hablan de cosas doctrinales, pero ese magisterio, esa función magisterial de enseñanza, eso es lo que significa magisterio, enseñanza, es ejercida por el Papa y por los sacerdotes y los obispos en la medida que hacen su ministerio pastoral y en la medida que hacen sus funciones. Está siempre dándose interpretación, entendimientos de la Biblia. Entonces es el magisterio quien tiene la autoridad de interpretar la Biblia. Y es interesante ver esa palabra solo. O sea, en la doctrina católica romana, el feligrés puede leer la Biblia, puede interpretar la Biblia, pero su interpretación no tiene validez a menos que no coincida con lo que el magisterio de la iglesia ya ha dicho de ese texto. ¿Me explico? De ahí el solo.
Fíjense lo que implica entonces el magisterio. Solo el magisterio tiene el derecho de interpretar la revelación de Dios, las escrituras más la tradición. Esto le da al magisterio el derecho de declarar doctrinas que han de ser creídas por los fieles. Si el magisterio dice, creemos en esto, se supone que todo católico romano debe creer en eso, porque el magisterio tiene, según la doctrina católico romana, la autoridad de hacer eso, de interpretar la tradición y las escrituras y de hacer que eso sea normativo para todos los creyentes. Toda interpretación católica de la revelación debe conformarse a la del magisterio. O sea, toda interpretación de un feligrés, de un miembro de una iglesia, tiene que conformarse a lo que la iglesia, el magisterio de la iglesia dice. Y la Iglesia Católica Romana entonces, visto así entonces, oigan lo que pasa, hermanos, ahora hay tres pilares de autoridad. Ahora, la autoridad del católico romano, según la doctrina católica romana, es la escritura, la tradición y lo que el magisterio diga de esas cosas. ¿Se fijan? O sea que ahora nosotros los evangélicos todavía estamos con sola escritura. Y decimos incluso, y lo decimos de aquí desde el púlpito, hermanos, si ustedes entienden que de aquí se dijo algo y se enseñó algo que no es conforme a las escrituras, que no es conforme a la Biblia, vengan y señálenoslo. Ustedes tienen el deber de revisar la palabra por su cuenta y si en su conciencia sienten que se ha predicado algo que distorsiona o tuerce las escrituras son la autoridad, no el ejercicio pastoral. Pero aquí entonces se establece una estructura de autoridad que es escritura, tradición y magisterio, que es lo que la iglesia dice de la escritura y de la tradición. ¿Ok? Algunos aspectos doctrinales de este magisterio para que entendamos de dónde viene esto o qué implica doctrinalmente. Lo primero es que el magisterio dice, o la doctrina católica del magisterio dice, que se le atribuye la exclusividad en la interpretación, pues supone que es infalible en materia de fe y moral. Hay un entendimiento que está en la tradición, no en la Biblia, de que el Papa es infalible. ¿Ok? O sea, proviene de su tradición eso. Pero como la tradición es palabra de Dios también, como ya lo vimos, es como circular. Yo afirmo que la tradición es palabra de Dios y eso me da autoridad para ser palabra de Dios. ¿Me explico? Yo afirmo que la tradición es palabra de Dios, pero ¿y por qué? Porque la tradición es palabra de Dios. Entonces es un argumento circular. ¿Dónde está la base que me indica que la tradición es equiparable a las escrituras? En la tradición. Entonces estamos en el mismo punto. Y es difícil entonces poder argumentar contra ese argumento circular porque no hay forma y al final se le atribuye sencillamente a que la iglesia tiene la autoridad de decir esas cosas y de declarar esas doctrinas. Entonces, se atribuye la exclusividad de la interpretación, pues se supone que es infalible. Si nosotros supiésemos que hay alguien infalible en esta tierra, nosotros deberíamos darle a esa persona la autoridad total, ¿correcto? Cuando Cristo estaba en la tierra, Él era infalible. Todo lo que Cristo decía era correcto. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, nada de lo que Cristo enseñó, instruyó, modeló, indujo a nadie al error, nada fue incorrecto, nunca. Por lo tanto, Jesús tenía plena autoridad de decir o de ser seguido por cualquiera de nosotros, porque era infalible. Entonces, cuando yo afirmo que la iglesia es infalible, es lógico pensar entonces que debería ser ella la que tiene el monopolio de la interpretación. El asunto es de dónde yo extraigo que la iglesia es infalible, de la tradición. Pero es que eso es lo que estamos tratando de demostrar. Pero bueno. Entonces,
¿Y qué pasa? La doctrina católico-romana se atribuye entonces este monopolio de la interpretación, a pesar de que nosotros tenemos en la Biblia, al menos, ahí hay 4 pasajes, hay otros, pero Primera de Tesalonicenses 5:21 le exhorta al creyente a escucharlo todo y retener lo bueno. O sea, discernir, déjame escuchar, déjame entender, déjame interpretar y saber lo que está bien y lo que está mal. Primera de Juan 4:1 dice exactamente lo mismo. Hechos 17:11 están los hermanos de Berea, una comunidad a la que Pablo llegó a predicar y los elogió. ¿Por qué los elogió a los de Berea? Porque dice, porque escuchaban lo que yo predicaba y se iban a sus hogares a revisar si las escrituras decían eso. O sea que ellos estaban juzgando la enseñanza de Pablo, no considerándolo como infalible al gran apóstol Pablo, sino que déjame ver si lo que este hombre está diciendo es cierto con respecto a las escrituras. Y Pablo los exhorta. Incluso en Gálatas 1:8, el capítulo 1 de Gálatas es un boche santo. Usted lo lee y usted se da cuenta que Pablo le da un boche a la iglesia de Gálatas. Y llega a la arriesgada afirmación de decir, ustedes se han desviado, yo se lo voy a parafrasear. Ustedes se han desviado. Yo no entiendo cómo ustedes se han desviado tan pronto de la doctrina que yo les enseñé. Déjenme decirle algo. Si el día de mañana llega cualquier persona, si llego yo que llegue con un evangelio distinto, o un ángel del cielo se hace presente, se hace persona y le dice un evangelio distinto al que ya yo le he predicado, que sea maldito. O sea, eso está fuerte. O sea, Pablo está diciendo, yo no soy infalible. El día de mañana yo puedo venir con un disparate. Yo soy un hombre caído. Yo puedo equivocarme. Pero ya yo sí estoy seguro, dice Pablo, yo sí estoy seguro que lo que yo le prediqué, ya yo sé que eso sí es, porque es conforme a las Escrituras. Entonces, a pesar de eso, de que en todos estos pasajes se le exhorta al creyente a discernir según la palabra, a escudriñar las Escrituras, a juzgar lo que incluso los apóstoles dicen conforme a la palabra, a pesar de eso, el magisterio se atribuye el monopolio de la interpretación. Y hay otro problema también, hay otra implicación doctrinal, un aspecto doctrinal del magisterio que es importante que lo observemos. Bueno, esto es un tema también complicado y es que algunas interpretaciones del propio magisterio son complicadas y controversiales para los católicos. O sea, el magisterio en todos sus años de ejercicio ha emitido una serie de interpretaciones de las Escrituras o de la tradición que en la misma Iglesia Católica producen controversias. Entonces, ¿a quién le creo? Si finalmente si se supone que el magisterio es infalible y debe obligar, por así decirlo, a todo católico a someterse a sus dictámenes y a sus entendimientos, entonces ¿a quién le creo? Porque ha habido controversia en múltiples decisiones del magisterio a través de la Iglesia. Se entiende, de hecho, que Dios protege al magisterio de una interpretación falsa, a pesar de que hay datos históricos de herejías papales. O sea, la Iglesia Católica dice, no, Dios nos protege de las interpretaciones falsas, protege al magisterio de no emitir ninguna opinión falsa. Sí, lo que pasa es que ha emitido opiniones falsas y están demostradas por la historia. Al menos 2, yo traje 2, hay otras, pero el Papa Honorio después de su muerte, fue considerado hereje por una de sus afirmaciones cristológicas, de que en Cristo, que tenía 2 naturalezas, había una sola voluntad, y es un poco complejo el tema, lo que él cuestionó, pero ciertamente se consideró como una herejía de la Iglesia, aunque fue papa y después de su muerte fue declarado como hereje. Hay toda una controversia. Entonces, ¿él fue papa o no fue papa? Porque de la tradición católica entiende que ningún hereje puede ser católico. Y si no era católico, entonces no podía ser papa. Entonces hay algunos que dicen, no, él nunca fue papa realmente. Esa fue una opinión. Pero es difícil salirse de esa. Y hay otras situaciones. Por ejemplo, otro ejemplo histórico complicado es que a lo largo de la historia de la Iglesia católica romana han habido 35 ocasiones en las que han habido más de un papa. Entonces, en esas ocasiones, ¿quién es el infalible? Si consideramos a un hombre infalible. Entonces, la doctrina se socava por esta circunstancia que ha vivido. El caso de Galileo es un caso muy famoso, Galileo Galilei, que fue condenado como hereje y sometido a la Inquisición y estuvo preso por 10 años hasta que murió
por haber declarado que la Tierra realmente no era el centro del universo, sino que el Sol era el centro del sistema solar. Pero fue condenado por la iglesia de esa época como hereje, y la iglesia evidentemente estaba en un error. La justificación que se le da a eso, bueno, fue que el papa que lo condenó no estaba emitiendo ese juicio en su función magisterial ex cátedra, sino que fue una opinión personal. Pero tampoco es una justificación sólida. Lo que indica es una equivocación, como es natural. Esto no es una condena a la Iglesia Católica Romana, no, es natural que lo que estamos simplemente mostrando, que sencillamente hombres aquí abajo somos todos falibles y caídos, y necesitamos obviamente reconocer eso. Estos son aspectos doctrinales del magisterio, la infalibilidad del magisterio, supuesta infalibilidad, y el tema de que Dios lo protege, pero ninguna de las dos cosas entonces se puede sostener. Entonces el protestante, el evangélico, a esta respuesta de si el canon es suficiente, recuerden que estábamos tratando de responder, bueno, ¿qué considera la Iglesia Católica? No es suficiente, la tradición es necesaria, y de hecho el magisterio es necesario para interpretar la tradición y las escrituras, pero ahora vamos a la posición evangélica protestante de si el canon es suficiente. La respuesta protestante es sola escritura. Ese es el grito de batalla de la Reforma Protestante en el año 1517. Solo la escritura es mi autoridad, y sola escritura lo que implica es decir que la escritura provee todo lo que la gente necesita para ser salva del pecado y la muerte, y todo lo que los cristianos necesitan para complacer a Dios plenamente, según lo establece 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que indica que la palabra equipa al creyente para toda buena obra. Entonces yo quisiera revisar rápidamente lo que implica sola escritura, porque hay gente que confunde sola escritura con la doctrina de la suficiencia de las escrituras, y no son totalmente equivalentes. La sola escritura incluye la suficiencia, pero incluye otras cosas. ¿Qué incluye entonces este concepto de sola escritura de nosotros que decimos solo la Biblia es mi autoridad en materia de fe, de lo que yo creo, y en materia de práctica, de cómo yo vivo? ¿Qué es lo que contiene esa declaración doctrinal? Contiene por lo menos cuatro elementos. Primero, el primer elemento es que la Biblia es una revelación directa de Dios, y por tanto es infalible y es autoritativa, o sea, tiene autoridad para gobernar mi vida. La infalibilidad y la autoridad se derivan de que es revelación de Dios. Si yo no considero que es revelación de Dios, yo no la debería considerar infalible. Si fuese revelación humana o si fuese una escritura humana, yo digo, bueno, simplemente no es infalible, porque cualquier humano puede errar. Pero la Biblia, la forma como ha sido tratada, tanto por Jesús, incluyendo los apóstoles y demás, es que es revelación de Dios y por tanto infalible y autoritativa sobre nuestras vidas. Ese es el primer elemento del concepto sola escritura. Por eso para mí es sola escritura. Número 2. Es suficiente. Por tanto, como entendemos que es una revelación de Dios, entendemos también, no es por tanto, sino que entendemos también por afirmaciones que la propia palabra indica sobre sí misma, que es suficiente. ¿Suficiente para qué? Bueno, suficiente para que yo pueda ser salvo y encontrar a Dios y saber cómo Dios quiere que yo me relacione con Él, y suficiente para yo ordenar todos los aspectos de mi vida según la voluntad de Dios. Si yo quiero ordenar mi vida, todos los aspectos de mi vida, según la voluntad de Dios, la Biblia es material suficiente. Claro, tengo que estudiarla, tengo que leerla, tengo que meditarla, tengo que reflexionarla, tengo que saber aplicarla, y eso no viene de la noche a la mañana. Tengo que tener comunión con Dios por medio de su palabra y crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra, para yo entonces ir poniendo todos los aspectos de mi vida bajo su señorío por medio de la palabra. Pero es suficiente. Cuando una persona va a consejería, alguien pudiera decir, bueno, por ahí es una evidencia de que la palabra no es suficiente, porque tú tienes la Biblia todo el mundo tiene la Biblia en su casa. ¿Y por qué entonces la gente tiene problema matrimonial y va a consejería? No es eso una indicación de que la Biblia no es suficiente, pero sucede que cuando llega a la consejería, si es un consejero bíblico, lo que el consejero bíblico es básicamente decirle, mira, lo que la Biblia dice es esto.
Y no sé cuántas veces a mí me ha pasado que me han dicho en mi cara, pero yo no lo había visto así, pastor. Tú no lo habías visto así. ¿Cómo va a ser? No, yo no lo había visto así. Yo recuerdo en una ocasión que esto fue lo más obvio, porque son cosas que nos pasan a nosotros. Esto fue lo más obvio que en consejería me pasó. Una persona viene y me cuenta de un conflicto que tuvo con una persona, de alguien que le ha hecho un mal y un familiar que le había hecho un mal. Entonces, la persona me pregunta, después que me cuenta el conflicto, un problema realmente con una persona, un familiar, me pregunta, pastor, ¿usted cree que entonces yo debo perdonar a esa persona? A mí me pasaron varias preguntas por mi cabeza. Yo diría, bueno, ¿será que ella nunca ha leído la Biblia? ¿Será que ella no entiende lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Será que ella no es cristiana? Ya le estoy diciendo que era una mujer, ¿verdad? Porque, bueno, pues estarme refiriendo como ella como persona, pero no era una mujer. Y yo, o sea, tú me estás preguntando que si yo entiendo que si tú debes perdonarla. Y digo, sí. Porque es que eso es lo que la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer con el que nos ofende. Nosotros hemos ofendido a Dios 10,000 veces más de lo que cualquiera nos ofende a nosotros. Y Mateo 18 tiene claramente toda una parábola que indica, si Dios le ha perdonado a ustedes sus pecados, ¿cómo es que ustedes no le perdonan a los otros los pecados? El Padre Nuestro tiene 2 veces, adentro del Padre Nuestro y afuera del Padre Nuestro. Porque si ustedes no perdonan a los demás sus transgresiones, los otros Padres Celestiales no les perdonará a ustedes sus transgresiones. ¿Y usted sabe lo que me dijo esa persona? Yo no lo había visto así, pastor. Pero así somos. En asuntos de la vida hay cosas que son como ciegas para nosotros. Y por nuestras debilidades humanas, nuestras emociones disfuncionales y demás, nosotros no vemos lo que está claro muchas veces en la Biblia. Y vamos a consejería, no porque la Biblia no sea suficiente, sino porque alguien más nos tiene que mostrar la suficiencia de las Escrituras y la aplicación de ese versículo, de ese pasaje o de ese texto a mi vida. Es suficiente en materia, nosotros entendemos, en materia de fe y práctica. Número 3, es clara en lo importante. Esto es importante. Es claro en lo importante, porque eso es vital con nuestra diferencia con católicos romanos. Porque el católico romano dice, como la Biblia no es tan clara, necesitamos el magisterio. El evangélico protestante dice, no, la Biblia es clara. Ciertamente hay pasajes oscuros, pero lo importante está claro. Lo importante está claro. Por ejemplo, que Cristo es nuestro único Salvador, está claro en la Biblia. Quien quiera refutar eso, no puede usar la Biblia. Quien quiera decir algo diferente, no, que hay otro mediador, que hay otro intermediario, que hay otra gente, busca otra cosa porque la Biblia no lo vas a encontrar. El único intermediario, mediador entre Dios y el hombre, el único Salvador, el único Cordero dado por Dios a los hombres para su salvación es Cristo. 200 pasajes, literalmente, no estoy exagerando, más de 200 pasajes hablan de esa verdad. Y así como esa, el perdón, por ejemplo, es una enseñanza clarísima. Ya sea que fuiste tú que ofendiste o que te ofendieron a ti, el cristiano busca el perdón de aquí para allá y de allá para acá. El perdón es claro, es una norma de práctica de vida, esta es una comunidad reconciliada con Dios. ¿Cómo no vamos nosotros a ser también una comunidad que se reconcilie entre sí misma? Es clara en lo importante, aunque hay pasajes oscuros, hay pasajes difíciles, hay doctrinas que no están tan claras, pero lo importante está claro. Y eso lo llamaron los reformadores la perspicuidad de la Biblia. Realmente me interesaría saber de dónde viene esa palabra etimológicamente, perspicuidad, porque es paradójico que ellos hablen de la claridad de la Biblia con una palabra tan oscura. que la Biblia es perspicua, no me diga. ¿Qué quiere decir eso? Que es clara. Pero dímelo claro entonces. Pero bueno, son cosas curiosas que salen en la historia de la fe. Y por último, la Biblia ha de interpretar la Biblia. Si nosotros tenemos problema con un texto, tenga por seguro que la mayoría de los textos donde tenemos problemas, hay otro texto más claro que habla del mismo tema que nos abre los ojos y nos da entendimiento.
Esto se llamó analogía de la fe. La Biblia, otra forma de expresarlo, es que la Biblia es su mejor intérprete. La mejor forma de llegar a la interpretación correcta es hacer un buen uso de los distintos pasajes de un solo tema, de un mismo tema, para poder llegar a lo que la Biblia nos quiere decir. Entonces, fíjense que sola Escritura no es solamente que la Biblia es para todo, para que es suficiente, sino que la Biblia es revelación directa de Dios, es infalible, es suficiente, es clara y también se puede autoentender. Es consistente por la analogía de la fe. En este sentido, entonces, el protestante rechaza la tradición como revelación. Oigan bien, como revelación. Lo que dijo Ireneo, lo que dijo San Agustín o Tomás de Aquino, lo que han dicho quizás hombres más recientes como Spurgeon o Calvino o otros reformadores, para nosotros es muy interesante, muy bueno, pero no es revelación de Dios. Es edificante incluso, pero no es revelación de Dios, no es infalible, no tiene autoridad sobre mí. La única autoridad que puede tener, por ejemplo, un teólogo como Calvino sobre mi vida es si Calvino me muestra que lo que él entiende es lo que la Biblia dice. Si él me muestra ese link entre su entendimiento doctrinal y lo que la Biblia enseña, yo digo, ok, acepto esta enseñanza de Calvino, pero porque él me mostró que eso está en la Biblia. No al revés. No porque lo dijo él, es autoridad, como podría ser la tradición, porque lo dijo el Papa, como es infalible, es autoridad sobre mí. Nosotros rechazamos esa autoridad fuera de las Escrituras y solo las Escrituras son nuestra autoridad porque es ahí que está la revelación de Dios. Entonces, creemos entonces, y yo brevemente quería mostrarles un poco de la suficiencia de las Escrituras, y este es uno de los argumentos que usan los católicos para indicar que no es suficiente, es que no está presente, realmente no tiene que estar presente la suficiencia para creer en la suficiencia. Por ejemplo, la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, es algo en lo que coincidimos con los católicos, creemos en que Dios es un Dios trino, y los católicos creen eso mismo. Pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia en ningún momento, ni en el Viejo Testamento ni en el Nuevo Testamento. ¿De dónde sacamos nosotros, los cristianos, que Dios es un Dios trino? Porque la doctrina de la Trinidad, aunque no aparece la palabra, está presente implícitamente en muchísimos otros pasajes. De la misma manera, la suficiencia de las Escrituras está implícita, aunque no aparece la palabra como tal. Por ejemplo, miren este texto, 2 de Timoteo 3:16, que es el texto por excelencia para hablar de suficiencia de las Escrituras. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Fíjense la parte final, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Me hace perfecto. Ella es útil, es inspirada y es útil. La palabra útil ahí es que es competente para hacerme perfecto. Eso es lo que significa la palabra en el original. Ella puede hacerme perfecto. Y esa expresión indica que yo tengo ahí todo lo que yo necesito para yo caminar como Dios quiere que yo camine. Eso habla de la suficiencia de las Escrituras. Y fíjense, ¿por qué es así? Porque dice, toda Escritura es inspirada por Dios. Como es inspirada por Dios, por tanto, ella tiene esta capacidad de enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que yo pueda ser perfecto, como Dios quiere que yo sea, equipado para toda buena obra. Esto habla de la suficiencia. Otro aspecto también es que, ¿recuerdan aquel argumento de que la tradición está expresada en la Biblia en diferentes pasajes como que era preferible? Pablo habla de eso, Juan habla de eso, de que la tradición era preferible. Pero en realidad cuando vamos a los textos, a los evangelios, por ejemplo, en muchas cartas, Jesús y los apóstoles apelaron a la Biblia como autoridad final y le exaltaron por encima de la tradición en todo momento. Ustedes conocen la famosa frase de Cristo cuando vino Satanás y lo tentó en Mateo 4, en Lucas 4, que lo tentó en varias ocasiones, y en las 3 respuestas de Cristo fueron: escrito está, escrito está, escrito está. O sea, él no necesitó nada fuera de las Escrituras para
espantar el maligno de su vida. La frase típica. Cristo en Mateo 15 también habla de cómo los fariseos habían invalidado la palabra de Dios con sus tradiciones de hombres, que eran tradiciones religiosas, y los confronta con eso. Y de hecho, cuando ellos apelaron a su propia autoridad, tanto Cristo como los apóstoles, apelaron en algunas ocasiones a su autoridad, y la Iglesia Católica dice, bueno, mira, ahí está, que cuando Juan habló y dijo que yo prefiero verte cara a cara y no escribirte, y cuando Pablo habló que recuerde lo que yo te dije, ellos estaban apelando a su autoridad verbal, pero acuérdense que las escrituras se estaban escribiendo. No estaba completo todavía el canon para poder apelar a las escrituras como la autoridad última. Entonces, claramente, tenemos significativas diferencias, hay similitudes. Por ejemplo, la similitud que es más importante en este tema de la revelación con los católicos romanos es el hecho de que nosotros creemos que Dios se ha revelado, ¿ok? Dios se ha revelado. Hay religiones que no creen que Dios se ha revelado, nosotros creemos que sí. Tanto el católico romano como los evangélicos creemos Dios ha dicho cómo Él es y se ha expresado a través de diferentes medios a los seres humanos. Eso lo entendemos igual. Y la segunda cosa que entendemos igual, en lo cual coincidimos, es que los 66 libros que son nuestra Biblia son parte de su Biblia. Y por lo tanto ahí coincidimos, que hay una parte importante de la revelación de Dios en la que coincidimos. Pero luego hay estas áreas de diferencia, y aquí yo se las resumo para que veamos dónde es que estamos. Y esto resume la parte de, digamos, este tema de la revelación. En cuanto a la extensión del canon, nosotros tenemos 66 libros, ellos tienen 66 más 7 más 4 adiciones, eso ya lo vimos. En cuanto a la suficiencia del canon, ellos creen en las escrituras más la tradición, nosotros solo las escrituras. En cuanto a la interpretación de la revelación, ellos creen que el magisterio de la iglesia tiene la interpretación autorizada. Nosotros creemos que todos los creyentes tienen de hecho, no solamente el derecho, sino el deber de interpretar por sí mismos las escrituras. Y eso resume nuestras similitudes y nuestras diferencias en esta área de la revelación. Mucho de lo que vamos a ver en lo que sigue, las diferencias que vamos a ver en lo que sigue y las similitudes vienen de esta diferencia. En aquellas áreas donde nosotros coincidimos con los católicos en cuanto a la justificación, en cuanto al perdón de pecados, en cuanto a la justificación, si coincidimos en algo, ¿ustedes saben por qué? Porque hay cosas que ellos las sacan de las escrituras y ahí coincidimos. En todo lo demás que no coincidimos, en todas las cosas, los dogmas que ellos creen que nosotros no creemos, como la posición que le dan a María dentro de su doctrina y otras cosas, se debe a que esas cosas provienen no de las escrituras, sino que provienen de la tradición o del magisterio. Eso es. Sus fuentes de verdad son distintas y por lo tanto llegan a comprensiones y a creencias distintas. Y de ahí entonces uno puede explicar todas las diferencias. Pero sí, ciertamente, donde hay coincidencias es porque esas coincidencias han sido extraídas de la Biblia. Por ejemplo, nosotros creemos junto con ellos en que Cristo resucitó corporalmente. Los católicos romanos creen eso, nosotros creemos eso. ¿Por qué? Porque eso está en la Biblia, en nuestra Biblia. Pero no creemos en la ascensión corporal de María al cielo. ¿Por qué? Porque eso no está en la Biblia, está en la tradición católica. Y no está ni siquiera en los libros adicionales de los católicos, no está tampoco, está en la tradición que se dijo, pero no hay un documento que atestigue eso. Entonces, ahí están nuestras diferencias. O sea que por eso queríamos partir con este tema de la revelación, para que se percaten que si vamos a caminar juntos con algún grupo, algún otro grupo religioso, se debe porque ellos caminan juntos con la Biblia, pero si vamos a diferir ha de ser porque ellos no caminan juntos con la Biblia. Esa es la idea.